Siendo las 12 horas del... Buenas tardes, siendo las 12 horas del día martes 9 de julio del 2013, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de julio del 2013. Doy la más cordial de las bienvenidas a mis compañeros consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético, consejero Adrián Alcalá Méndez y consejera Arencia Viviana Maciel López, y a nuestra secretaria ejecutiva, licenciada María Rebeca Félix Ruiz. Secretaria, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 34 del Reglamento Interior del ITAIBC para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de julio del 2013. Por supuesto, presidente. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista de asistencia a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gomellano León Enrique. Presente. Maciel López Herendira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarles que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el Pleno. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad con lo que establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, así como los numerales 34, 36 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del ITAIBC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta segunda sesión ordinaria del mes de julio del 2013 del Pleno del ITAIBC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAIBC, como bien lo establece el Reglamento Interior. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trata de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 61 y 63 del Reglamento Interior del ITAIBC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 64. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAIBC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 2 de julio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 de junio al 4 de julio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaria Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/104/2012 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. 4.5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/105/2012 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. 4.6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/107/2012 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. 4.7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/108/2012 presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 4.8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/95/2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. 4.9. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución
del recurso de revisión WR/106/2013 presentado en contra de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 4.10. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de denuncia pública DP/73/2013 presentada en contra del H. Ayuntamiento de Mexicali. 4.11. Aprobación para que el ITAI-BC atienda las peticiones que aprobó la Asamblea Nacional de la COMAI relativa al funcionamiento de la página institucional. 4.12. Aprobación de que el ITAI-BC extienda invitación a los órganos públicos autónomos del Estado al 8º Congreso Nacional OPAM a celebrarse los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Gracias. Se somete a la consideración de ustedes, consejeros, el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema de los considerados como propuestas del orden del día, o bien, en términos de lo establecido en el artículo 37 del Reglamento Interior del ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros ciudadanos, sírvanse enlistar con la Secretaria Ejecutiva para las anotaciones correspondientes, concediéndoseles un término máximo de 5 minutos para ello. Consejero presidente, informa usted que se ha enlistado el consejero ciudadano Adrián Alcalá Méndez en primer lugar y en segundo lugar usted. Adelante, consejero Adrián Alcalá. Gracias, presidente. Con fundamento en el artículo 55, solicito la aclaración del tema identificado en el orden del día con el 4.8, relativo al recurso de revisión WR/95/2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. Quisiera saber si se va a incluir, porque, salvo que no me haya llegado, algún error técnico que no me haya llegado a mí, este proyecto de resolución, la verdad es que en lo particular no lo tengo. Si me lo pueden compartir, lo vamos a discutir adelante si les llegó a mis compañeros consejeros. Es la moción de aclaración que solicito con base en el 55 y con base en el numeral 55 del Reglamento Interior, y una moción de orden con fundamento en el artículo 56, fracción primera, con relación al artículo 38 infine del mismo ordenamiento legal, solicitar que se posponga la presentación, discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión identificado con el numeral 4.9 del orden del día, relativo al recurso de revisión identificado con las siglas WR/106/2013, en virtud de que ante este mismo órgano garante estamos tramitando el recurso de revisión identificado con las siglas WR/97/2013, en donde el tema de discusión es idéntico. Por lo tanto, para evitar la reserva de que esté en proyecto de resolución ese asunto al que estoy comentando, en segundo orden, el 97 del 2013 me refiero, evitar resoluciones contradictorias, solicito con fundamento, repito, en el 38 parte infine y 56 fracción primera, que se aplace la discusión del asunto de qué se trata. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias. Un servidor también me ha enlistado y es para incorporar los siguientes temas. Hemos recibido, por un lado, la invitación del licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien es vocal presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, para que suscribamos con ellos un convenio de colaboración, sino para que los acompañemos en una reunión de trabajo que se llevará a cabo en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de San Luis Río Colorado. Quiero someter a su consideración que se pueda aprobar el otorgarle en asuntos generales facultades al consejero Adrián Alcalá para que pueda asistir a dicho evento, y también que se apruebe la firma de dicho convenio. Quiero incorporar ese punto en asuntos generales. Asimismo, incorporar en asuntos generales
Se han recibido oficios tanto por mis dos compañeros consejeros, Adrián Alcalá Méndez y Viviana Maciel, y un servidor también han presentado a este pleno un oficio en el cual estamos solicitando se haga una modificación, se autorice una modificación para los días en los cuales se van a disfrutar las vacaciones cada uno de los consejeros que integramos este pleno. También ese punto deseo que se incorpore y que sea aprobado por este pleno los días en los cuales se disfrutarán de las vacaciones, de acuerdo a los oficios solicitados por cada uno de los consejeros. Por mi parte son todos los puntos. Se le cede nuevamente el uso de la voz al consejero Adrián Alcalá. Gracias, consejero presidente. Únicamente, si me permiten, asuntos generales, presentarles el informe de actividades de la última reunión de la Comisión de Comunicación Social de la COMAIP, a la cual pertenezco, para que efecto de que se incorpore al informe que se publica en el portal relativo al artículo 21, fracción séptima. ¿Verdad? Gracias, presidente. Es únicamente la presentación del informe. Bueno, si sea tan amable, por favor, en someter, si no hay ningún otro comentario, ningún otro de los consejeros. Sí. ¿Sí tienes algún comentario, consejero? Sí, con respecto al recurso de revisión del Estado 95, igual confirmar, no fue remitido, solicitar que se desincorpore. Muy bien. ¿Algún otro tema? Bueno, en vista de que ya no existen mayores comentarios, secretaria ejecutiva, sea tan amable, por favor, de someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado conforme lo establecido en los artículos 37 del reglamento interior del ITAIBC para celebrar la segunda sesión ordinaria del mes de julio con la desincorporación de los puntos ya expuestos, asimismo con las incorporaciones en los asuntos generales expuestos por el consejero Adrián Alcalá y por su servidor Enrique Gómez Llano. Muy bien. La voz, secretaria, por favor. Claro que sí, consejero presidente. Bueno, pues continuando con el proceso que bien establece nuestro reglamento interior y atento a lo solicitado por nuestro consejero presidente, en primera instancia someto en votación económica la desincorporación de los puntos identificados en el orden del día como 4.8 y 4.9 en los términos solicitados por el consejero Adrián Alcalá Méndez y la consejera Erenira Viviana Maciel López, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. En segundo lugar, y una vez desincorporados los puntos, se pone a consideración por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAIBC si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada para que en asuntos generales sean incluidos dos temas sugeridos por el consejero ciudadano Adrián Alcalá Méndez y otros dos temas por el consejero presidente Enrique Alberto Gómez León, los cuales ya han quedado señalados. Sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, de ambas propuestas, informa usted que existen 3 votos a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desarrollar esta segunda sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAIBC. Secretaria Ejecutiva, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 2 de julio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. En virtud de que esta acta fue acompañada a la convocatoria para esta sesión, someta por favor en votación económica la autorización para dispensar el trámite de la lectura del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de julio del 2013. Consejeros ciudadanos titulares, se pregunta si están a favor o en contra de aprobar la dispensa de la lectura del acta que ha sido indicada, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar la dispensa de la lectura del acta referida. Gracias, secretaria ejecutiva.
Bien, una vez dispensada la lectura del acta de referencia por revisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante. Se les concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 5 minutos. García López, sin comentarios. Solamente sin comentarios. Bueno, no habiendo comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter a votación económica el acta de la sesión referida. Muy bien, consejeros ciudadanos titulares, se somete a su consideración en votación económica, solicitando en primera instancia se levante la mano si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAI-BC. Favor de levantar su mano en primer lugar. Gracias, consejeros. Informa usted, consejero presidente, que existen 3 votos a favor de aprobar dicha acta. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 2 de julio de 2013. Se instruye a la secretaria ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo engrose que de la misma se haga. Y si no hay más comentarios, le voy a solicitar, secretaria ejecutiva, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día a desahogar es 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 de junio al 4 de julio del 2013. Dispensa de lectura por remisión anticipada. Gracias, secretario. En virtud de que la correspondencia fue acompañada a la convocatoria para esta sesión, somete en votación económica la dispensa de la lectura de la correspondencia. Se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la dispensa de la lectura a correspondencia recibida y despachada en el periodo indicado, la cual se somete a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar la dispensa de la lectura de la correspondencia recibida y despachada en el periodo señalado. Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, una vez dispensada la lectura por revisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto al contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 5 minutos. García López, sin comentarios. Alcalá Méndez en los términos. Gracias. Si no hay comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe semanal de seguimientos y avances por parte de la secretaria ejecutiva. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, le pido de cuenta del mismo y para lo cual se le concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos. Me permite hacer una corrección al Pleno, es informe mensual. Y el informe mensual que se presenta al Pleno el día de hoy, como está venido sucediendo, se refiere a todas las gestiones que competen al Instituto desde el mes de enero del 2013 por las diversas coordinaciones que integran el mismo. De tal manera que inicio informando que al cierre del mes de junio se han tomado un total de 343 acuerdos, de los cuales se encuentran en proceso de cumplimiento un total de 20, de los cuales nos da un porcentaje de cumplimiento de los acuerdos del Pleno del 94.17%, que es superior a la medida establecida en nuestros indicadores de gestión, que es el 91% correspondiente al cumplimiento de los años anteriores. Asimismo, respecto de los recursos de revisión, durante este semestre se han recibido 81 y se han recibido 86 denuncias públicas. Por lo que se refiere a las solicitudes de acceso de información, fueron recibidas un total de 95, de las cuales eran competencia de este instituto un total de 71 de ellas. 24 han sido debidamente canalizadas hacia el sujeto obligado, quien tiene la información que debe de proporcionar al solicitante. Asimismo, le informo al Pleno que el día de ayer
solicité a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos se sirviera ampliar la información mensual que se estará presentando al Pleno. Por otra parte, por lo que se refiere a nuestro portal de obligaciones de transparencia, dentro del formato que nos presenta el titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, podrán verificar que se manifiesta sin observaciones en cada una de las fracciones. Esto significa que las mismas se encuentran actualizadas conforme al artículo 12 y con información indebidamente integrada, a excepción de la fracción primera del artículo 11. Esto es debido a que la cédula de los indicadores de gestión recientemente ha sido aprobada por el Pleno y se tiene hasta el día 31 de julio para subirla a nuestro portal conforme la calendarización y la ley del gasto público aplicable en el Estado. Asimismo, respecto de la encuesta de percepción ciudadana que obra en nuestro portal, sí ha sido un poco baja la participación, ya que hemos tenido 65 interesados en contestarla y bueno, ya tiene unos más de 2 meses, pero ya va para un trimestre que ha estado en nuestro portal. Aquí se ha tenido reuniones con el Coordinación de Evaluación y Seguimiento y con el Coordinador de Capacitación y Difusión, en los cuales se han tomado algunas medidas para difundir más esta encuesta y podamos tener una participación mayor. De manera trimestral se va a estar haciendo los cortes según el POA, que tiene evaluación y seguimiento. Sin embargo, al Pleno le vamos a estar informando de manera mensual. Y por último, bueno, tenemos el reporte que nos hace nuestro coordinador de capacitación y difusión en relación al curso online que fue recibido por diversos servidores públicos llamado Introducción al Derecho de Protección de Datos Personales, el cual se encuentra su documento integrado con el objetivo, la metodología, asimismo con las horas y las observaciones que al mismo curso se le hicieron, incluyendo los comentarios de diversos participantes, los cuales, si ustedes tienen un comentario adicional sobre el particular, quedo atenta. Y finalmente informa al Pleno que se han seguido con las reuniones de los días lunes, los cuales han sido favorables porque en estas mismas reuniones las coordinaciones tienen la oportunidad de manifestar lo que están haciendo y cuál es el insumo que una coordinación le debe a otra, pues para cumplir con sus tareas. Por ejemplo, en el caso de la auditoría de parte del ORFI que se celebra, nuestra coordinadora de Administración y Procedimientos aprovecha para informar y solicitar apoyo cuando sea necesario. Por lo pronto, pues es todo lo que tengo que informar al Pleno y quedo pendiente de sus recomendaciones y comentarios. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, se pone a consideración del Pleno el informe rendido por la secretaria ejecutiva. Se les concede el uso de la voz a los presentes para que, si desean hacerlo, en un tiempo máximo de 5 minutos, favor de enlistarse ante la secretaria ejecutiva. El consejero presidente, informa usted que ha sido enlistada en primer lugar la consejera Erendira Viviana Maciel López y en segundo lugar el consejero Adrián Alcalá Méndez. Gracias, se le concede el uso de la voz a la consejera. Gracias, presidente. Un par ahí de solicitudes, si es posible agradecer tu informe muy completo, licenciada. Tengo ahí unos comentarios en tu relación de acuerdos, en el número económico 179, que en su momento, bueno, te los expresaré personalmente. Solicitar, por favor, si se puede integrar una relación de las instituciones a quienes se ha solicitado el apoyo para difundir la encuesta de percepción ciudadana, y de esa relación, ¿quiénes nos han apoyado en esa difusión? Y por otra parte, si es posible incorporar en tu informe mensual un reporte de la Coordinación de Capacitación y Difusión
con respecto a las capacitaciones y eventos que se realizaron en el mes inmediato anterior, utilizando ya los formatos que están en nuestro portal de obligación de transparencia, en el artículo 29, fracción séptima, si no me equivoco, que pudieran integrarse en ese reporte dichos formatos. Es cuanto. Pero Adrián Alcalá tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Poner a la consideración de ustedes en el informe que remite la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, únicamente para efectos de claridad, un pie de página relativo a que se entiende por información completa cuando esté la información y esté la actualización, ¿no? O sea, para únicamente efectos de claridad y visión al momento de que estemos viendo este reporte, porque al final de cuentas este reporte es información pública de oficio, o sea que se vuelve de oficio, perdón, por parte de nosotros, y bueno, a lo mejor la sociedad va a decir información completa, pero está la actualización, no está la actualización, es únicamente para efectos de aclaración. Yo no creo que sea perjudicial. En el otro tema es, bueno, preguntar qué es lo que estamos haciendo en el tema de la encuesta de percepción social para difundir. Tenemos redes sociales, creo yo que tenemos que ser más agresivos en Twitter, en Facebook. Ahorita previo a la sesión les comentaba que el día de ayer, o sea, hay muchos ejemplos en Twitter que se pueden ejemplificar, que no voy a abundar aquí en este tema, pero con todo gusto se los expongo al término de la sesión o en otro momento, ¿sí? Y únicamente para efectos de aclaración, el coordinador del área de capacitación y difusión me solicitó el apoyo en virtud de que un servidor fui el enlace con la Fundación Ciencia de la Documentación para que nos dijeran quiénes habían sido los 9 servidores públicos que habían terminado el curso. Esa petición ya la hice, sin embargo un servidor no le ha llegado, por lo tanto no se incluye en el reporte, ¿no? Pero es una parte que a mí me solicitó por haber sido el enlace con la Fundación Ciencia de la Documentación. Y fuera de todo lo demás, pues reiterarme y sumarme a la congratulación y a la felicitación para la secretaria ejecutiva. Gracias, rector. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a los consejeros por su participación, sus aportaciones, asimismo las solicitudes que le hacen a la secretaria ejecutiva, que ya ha tomado nota de ellas, las cuales le pido que sean tomadas en consideración. Asimismo me sumo al reconocimiento que se hace de su trabajo en el informe que acaba de rendir. Y no habiendo más comentarios, le voy a solicitar, por favor, secretaria ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR, diagonal 104, diagonal 2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Muchas gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto del orden del día, me voy a permitir tomar el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 10 minutos para dar cuenta del mismo. He de expresarles que toda vez de que hemos recibido con anterioridad a esta sesión los proyectos, en este caso el proyecto que acaba de identificar la secretaria ejecutiva del orden del día, que es el WR diagonal 104 diagonal 2012, que es presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, toda vez que hemos recibido previamente los proyectos y que los hemos discutido y analizado junto con la titular de la Coordinación Jurídica, únicamente voy a dar lectura al sentido de la resolución y que versa así. Con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos establecidos en la propia resolución. Es cuanto, se le concede el uso de la voz a los compañeros consejeros que deseen intervenir al respecto, si tienen comentarios respecto a la propuesta que se hace del proyecto de resolución que acabo de exponer. Alcalde Méndez, presidente. Se le concede el uso de la voz, consejero. Gracias. Únicamente para referirme y dejar constancia expresa en este pleno el día de hoy que en relación
como usted bien lo comenta, los proyectos fueron circulados con anterioridad. Aprobar en lo general el proyecto, el sentido del proyecto. Sin embargo, tengo mis reservas en lo particular relativos a cuestiones de forma del proyecto que no incide en el fondo de los mismos. Es cuanto, presidente, únicamente para dejar constancia de ello. Muchas gracias, consejeros. Bueno, si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar a la Secretaría Ejecutiva, por favor, someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/104/2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto que ha sido expuesto a este pleno. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión WR/104/2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Se instruye al Secretario Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y esta a su vez lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Le solicito, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR/105/2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Para el este punto del orden del día, me voy a permitir tomar el uso de la voz para exponer el proyecto de resolución y en los mismos términos que fue expuesto el anterior punto y toda vez de que fue circulado con anterioridad a esta sesión ordinaria del Pleno, el proyecto que acaba de identificar, secretaria, es por lo que únicamente vamos a dar cuenta del sentido de la resolución del proyecto WR/105/2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado y cuya propuesta de resolución versa así. De conformidad a lo establecido en el artículo 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra del Poder Legislativo del Estado. ¿Es cuánto? Bien, consejeros, queda a su consideración la propuesta del proyecto de resolución. Si desean hacer uso de la voz, por favor de listarse para ello. Alcalá Méndez, igual sin comentarios, presidente, únicamente de forma que los expreso. Gracias, señores consejeros, y toda vez que no hay mayores comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal la propuesta del proyecto de resolución expuesto por un servidor. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente de este instituto, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número WR/105/2012, presentado en contra del Poder Legislativo del Estado, mediante la cual sobresee el mismo. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto de resolución que se acaba de exponer.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-105/2012 presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. Se le instruye a la Secretaria Ejecutiva para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Discusión, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-107/2012 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto del orden del día, me voy a permitir nuevamente hacer uso de la voz para exponer el proyecto, no sin antes mencionar que también fue circulado el proyecto completo para cada uno de los consejeros que integramos este pleno, quienes previa a esta reunión tuvimos la oportunidad de discutirlo con la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y después poner ahí nuestros puntos, por lo cual únicamente me voy a referir al sentido de la resolución de dicho proyecto, que es identificado como WR-107/2012, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Y el sentido de la resolución que se propone es el siguiente: con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos establecidos en la propia resolución. Compañeros consejeros, queda a consideración, si alguno de ustedes desea manifestarse, hacer algún comentario al proyecto de la resolución que acabo de exponer. Maciel López, únicamente tengo algunos comentarios de forma que no afectan el fondo, así que en favor de la propuesta. Gracias, Alcalá Méndez, presidente, si me permite. Igualmente en los términos tengo algunos comentarios de forma que igual no afectan el contenido ni sentido del asunto, pero creo que sí estoy cierto que pueden abonar en mejorar el proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, si no hay mayores comentarios y estando suficientemente discutido, le solicito, Secretaria Ejecutiva, por favor, someter en votación nominal el proyecto de resolución ya identificado. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente de este instituto, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión WR-107/2012 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero, informa usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto que ha sido debidamente expuesto a este pleno. Muchas gracias, Secretaria. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de recurso de revisión identificado como WR-107/2012 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Se le instruye, Secretaria Ejecutiva, para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga el conocimiento de las partes que en él intervinieron. Habiendo más comentarios, le solicito, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR-108/2012 presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto del orden del día, me voy a permitir nuevamente el uso de la voz para exponer dicho proyecto, manifestando y reiterando que toda vez de que fue circulado con anterioridad al orden del día, se fue circulado dicho proyecto antes de la sesión y que mismo fue discutido con la titular de Asuntos Jurídicos, es por lo que únicamente propongo
darle lectura al sentido de la resolución. Como lo repito, dicho proyecto de resolución es identificado como WR/108/2012 y es presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Y el sentido de la resolución es el siguiente: con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información identificada en los numerales 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 12-10-008, para lo cual les pido a mis compañeros consejeros si tienen algún comentario a la propuesta del proyecto de resolución que se acaba de exponer, por favor comunicarse si desean hacerlo en el mismo. Maciel López, a favor del proyecto, sin mayor comentario. Alcalá Méndez, a favor, con las reservas de forma nada más, presidente. Gracias, consejeros. Si no hay mayores comentarios, les solicito, por favor, Secretaría Ejecutiva, someter en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que acabo de exponer. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión WR/108/2012 presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, el cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que se tienen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto que ha sido expuesto. Muchas gracias, secretaria. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión WR/108/2012, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos y lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Secretaria, por favor, no habiendo más comentarios, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Toda vez que fueron desincorporados los puntos 4.8 y 4.9, se procede a deshogar el punto 4.10, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de denuncia pública DP/73/2013, presentada en contra del H Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto me voy a permitir nuevamente el uso de la voz para cuenta del mismo, no sin antes mencionar que también este proyecto fue circulado con anterioridad a esta sesión a cada uno de los compañeros consejeros, quienes lo discutimos junto con la titular de la Comisión Jurídica. Se le hicieron algunos comentarios de observaciones a dicho proyecto, que es identificado como DP/73/2012, presentado en contra como sujeto obligado del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Y el sentido de la resolución que se propone es el siguiente: de conformidad con lo expuesto, este órgano garante concluye que la fecha el sujeto obligado, 20º Ayuntamiento de Mexicali, cumple con la obligación que consiste en actualizar la información a que se refiere la fracción séptima del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, publicada en su portal de obligaciones de transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Transparencia Estatal. Sin embargo, se le exhorta al sujeto obligado, 20º Ayuntamiento de Mexicali, a que la información pública de oficio a que se refieren los artículos 11 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California se actualicen los términos del artículo 12 de la ley referida.
compañeros consejeros, es cuanto lo que se propone en el sentido de la resolución ya expuesto. Se les concede el uso de la voz si desean hacerlo, hasta por un término de 5 minutos. Gracias, López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios de fondo. Presidente, únicamente comentarios de forma que me reservo a presentarlos para efecto del engrose correspondiente. Muchas gracias, compañeros consejeros. Si no hay mayores comentarios, les solicito, Secretaria Ejecutiva, por favor, someter en votación nominal el proyecto de resolución ya expuesto y referido anteriormente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno de este instituto, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de denuncia pública DP/73/2013, presentada en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali, la cual es sometida a su consideración en votación económica. Y bueno, pues siguiendo el proceso, se inicia con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que se tienen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que no he realizado el cómputo final. Existen 3 votos a favor del proyecto de resolución, como ha sido expuesto a este pleno. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de denuncia pública DP/73/2013, presentada en contra del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que le haga el conocimiento del titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y lo haga público en el portal de obligaciones del Instituto. Asimismo, se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.11. Aprobación para que el ITAI-BC atienda las peticiones que aprobó la Asamblea Nacional de la COMAI relativa al funcionamiento de la página institucional. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto del orden del día, le pido, consejero ciudadano titular Adrián Alcalá Méndez, de cuenta del mismo, para el cual se le concede el uso de la voz hasta por un término de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, como sabemos, como lo comenté, durante los trabajos o previo a los trabajos de la Asamblea Anual Ordinaria de la COMAI, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Comunicación Social, misma que se celebró el día jueves 27 de junio del 2013. En tal reunión nos presentaron la página de la COMAI, la versión ya a punto de ser liberada. Nos confirmó el IFAI que le entregaron el dominio al entonces presidente, y en ese sentido quiero comentarles que hubo algunos requerimientos de los cuales distribuí previo a esta sesión, unos requerimientos que nos toca a nosotros como instituto y como consejeros en los casos en que seamos responsables de alguna comisión de la COMAI, y como propio instituto, reitero, es subir información. En este sentido, solicito la autorización, o pongo a su distinguida consideración, que se autorice a la Coordinación de Evaluación y Seguimiento por conducto del auxiliar o el profesionista especializado, para que se atiendan estas recomendaciones, y pues por ser miembro de la Comisión de Comunicación Social me propongo para el seguimiento correspondiente estar informando al Pleno como a la COMAI. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, consejero. Si quiere hacer uso de la voz, se le concede el mismo para que en términos de 5 minutos haga las manifestaciones y es que desea hacerlo. Sí, gracias. Nada más tengo ahí confirmar esa información está en la página oficial de COMAI. Es correcto, ¿Han puesto alguna fecha límite para...? No hay fecha límite aún, pero el compromiso fue empezar a subir la información lo más rápido posible. ¿No hay ningún comentario adicional? ¿No hay ningún comentario que quiera agregar? No, presidente, muchas Bueno, gracias. si no hay más comentarios, yo le solicito, no sin antes manifestarme a favor de la propuesta que hace el consejero Alcalá, y solicitarle a la Secretaría Ejecutiva, por favor, lo someta en votación económica la aprobación para que el ITAI-BC atienda las peticiones que aprobó la Asamblea Nacional de COMAI relativa al funcionamiento de la página institucional.
Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar que este instituto atienda las peticiones que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional de la Comaí y expuestas a este pleno por parte del consejero Adrián Alcalá Méndez, relativa al funcionamiento de la página institucional, la cual es sometida a su consideración en votación económica, solicitándose sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de la propuesta. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad para que el ITAI atienda las peticiones que aprobó la Asamblea Nacional de la Comaí relativas al funcionamiento de la página institucional. No hay más comentarios. Le solicito, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 4.12. Aprobación de que el ITAI-BC extiende invitación a los órganos públicos autónomos del Estado al 8º Congreso Nacional OPAM a celebrarse los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de Pachuca. Gracias, secretaria. Para el estado de este punto del orden del día, le solicito nuevamente el uso de la voz al consejero ciudadano titular Adrián Alcalá Méndez para que dé cuenta del mismo y se le concede el uso de la voz hasta un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente, muy amable. Bien, como saben, este instituto, desde que se constituye el 1 de junio del 2011, ha sido promotor de esta red de organismos públicos autónomos, una red constituida desde el centro de la República, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y pues hoy ya hemos recibido la invitación por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo, quien es el organizador de este evento que se desarrollará los días 8 y 9 de agosto próximos. Entonces, pues es sabido también que todos los estados acuden, la mayoría de sus institutos o órganos autónomos, pues precisamente a la defensa de la autonomía que tanto nos aqueja y que tenemos que hacer un frente común, y es el espacio idóneo. En esta ocasión, como repito, en los 2 años anteriores que nos ha tocado participar como órgano garante en el Estado y como órgano autónomo, no se ha contado con la participación y existencia de los diversos órganos autónomos del Estado por diversos motivos propios de ellos. En ese sentido, propongo, y la intención de esta propuesta, reitero, pues que este instituto, a través del presidente, realice las gestiones necesarias con cada uno de los titulares de los órganos autónomos en el Estado para que les extienda la invitación y pues nos acompañemos conjuntamente y que se conforme una delegación de Baja California para estar presentes allá, porque al final de cuentas pues defendemos derechos humanos en muchos de los casos y tenemos una autonomía constitucional ajena a los 3 poderes constituyentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero. Consejera, se le concede su voz y desea hacerlo para manifestarse en relación al tema que acaba de exponer el consejero de Alcalá. No, únicamente tomarme igual para atender la invitación y pues está abierta ahí la convocatoria para también poder participar en las mesas de trabajo. Entonces, ojalá que pudiéramos incorporarnos alguna vez. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Igual en el mismo sentido, me manifiesto a favor de la propuesta hecha. Y si no hay más comentarios, estando suficientemente discutido este tema, le solicito, secretaria ejecutiva, por favor, someter en votación económica la aprobación para que se extienda la invitación a los órganos públicos autónomos del Estado al 8º Congreso Nacional OPAN a celebrarse los días 7 y 8 de agosto en Pachuca, Hidalgo. Claro que sí, consejero presidente. Y por sus instrucciones se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar que este instituto extiende invitación a los órganos públicos autónomos del Estado al 8º Congreso Nacional OPAM a celebrarse los días 7 y 8 de agosto en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, sometida a su consideración en votación económica, solicitándose sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existe un total de 3 votos a favor de la propuesta.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad para que el ITAID extienda invitación a los órganos públicos autónomos del Estado para asistir al 8º Congreso Nacional OPAM a celebrarse los días 7 y 8 de agosto en Pachuca, Hidalgo. Y no habiendo más comentarios, le solicito, secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Punto 5. Asuntos generales. Habiéndose enlistado en primera instancia el consejero ciudadano titular, Adrián Alcalá Méndez, relativo al informe a presentar a este pleno de su participación en reunión celebrada en la Comisión de Comunicación Social de la COMAI. Bien, se le concede el uso de la voz al consejero Adrián Alcalá. Gracias, presidente. Únicamente, gracias por el uso de la voz, me permito circular a usted y a la consejera y a la secretaria ejecutiva para efectos de que se incorpore al acta de acuerdo como anexo y también el mismo se agregue al artículo 21, fracción séptima de la Ley de Transparencia en nuestro portal de transparencia, para que el informe se incorpore a los informes a que se refiere el artículo 21, fracción séptima de la Ley de Transparencia de nuestro portal de obligaciones. Es el informe que presento derivado de la última sesión extraordinaria de la Comisión de Comunicación Social de la COMAED que se celebró el pasado 27 de junio en Toluca del Ebro. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. No sé, consejera, si quiere hacer uso de la voz o sea mismo en relación a este tema. Cabe poner el informe del consejero Adrián Alcalá. Gracias. No, únicamente me había incluso comentado, consejero, ver la posibilidad de que pudieras presentar la propuesta ante la Comisión de Comunicación. El formato que estamos realizando, que estamos nosotros informando más bien a través de nuestro portal sobre el trabajo que realizamos los consejeros dentro de la comisión. Claro, con todo gusto, consejero. Perdón, presidente, si me concedes la voz por alusión. Con todo gusto, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de la Comisión de Comunicación Social es un tema que voy a solicitar la incorporación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo únicamente resta felicitar el trabajo que realizó Adrián Alcalá por el trabajo desarrollado en esta comisión, en esta y en las que ha sido finalmente convocado y en las cuales se han estado para participar, porque vale la pena también dejar asentado aquí el reconocimiento de su trabajo. Gracias, presidente. Y pues ahora sí, secretaria ejecutiva, creo que se están 2 temas, el profesor Alcalá tiene otro tema en asuntos generales. Sí, el otro tema del consejero ya se desahogó antes de acordar el orden del día y se continúa con los siguientes temas del consejero presidente, que se refiere en primer lugar a la atención a oficio recibido por el Instituto de Sonora, mediante el cual se solicita una firma de convenio de colaboración entre dicho instituto y el ITAID. Gracias, secretaria. Hemos recibido un oficio de invitación por parte del licenciado Francisco Cuevas Sáenz, vocal presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, para que suscribamos con el instituto que él representa y el instituto que vamos a presidir un convenio de colaboración. Para ello nos está convocando a asistir el día miércoles 10 de julio a las 8:30 horas en la sala de Cabildo del Palacio Municipal en San Luis Río Colorado, ante la presencia de autoridades como lo es el alcalde de dicho municipio, y toda vez de que un servidor tengo que atender la agenda en Mexicali, como podrá observarse, me es materialmente imposible estar presente en esa hora, por lo cual están siendo invitados, por lo cual quiero someter en consideración de este pleno que le otorguen el consentimiento, facultades al ciudadano consejero Adrián Alcalá Méndez para que en nuestro nombre de representación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Baja California suscriba el convenio de colaboración con el Instituto del Estado de Sonora, asimismo para que nos represente en las reuniones de trabajo que se celebren ese día. ¿Cuánto? Por favor, someter a consideración del Pleno la aprobación para que se le concedan
facultades y pueda suscribir el consejero ciudadano el dicho convenio de colaboración. Bien, consejero, pues habiéndose enlistado comentarios y por exclusión el consejero ciudadano presidente, se somete en votación económica la celebración del convenio de colaboración a firmarse con el Instituto de Sonora. Asimismo, se ha asignado el mismo por nuestro consejero ciudadano Adrián Alcalá Méndez. Propuesta que se somete en votación económica, solicitándose si van a levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de su propuesta. Muchas gracias, secretaria. Si no hay mayores comentarios, una vez aprobada por unanimidad de votos dicha propuesta, le solicito nada más se haga un oficio, se elabore un oficio dirigido al presidente del instituto en Sonora para que se le otorgue, se le haga su conocimiento que el ciudadano consejero Adrián Alcalá llevará la representación de este instituto con las facultades para suscribir dicho convenio de colaboración y asimismo estar presente en los trabajos que se desarrollen ese día. Por favor, continuar con el siguiente punto de asuntos generales. Tema enlistado relacionado a los días vacacionales derivado del periodo vacacional que se gozará en este Instituto de Transparencia conforme acuerdo aprobado por el Pleno en el mes de diciembre del 2012. Muchas gracias, secretaria. Hasta les hago este punto, me permito dar cuenta del mismo y manifiesto que se ha recibido este Pleno oficios tanto de mis compañeros consejeros Adrián Alcalá Méndez y Viviana Maciel y un servidor en el cual hacemos propuestas para modificar los días en los cuales gozamos de vacaciones. Como bien sabemos, está publicado en nuestro portal el calendario de labores del instituto y en el mismo se marcan cuáles son los días en los cuales se disfrutarán de las vacaciones. Sin embargo, por funciones propias del cargo que tenemos y algunos compromisos del mismo trabajo, cada uno de los consejeros nos hemos permitido hacer esa propuesta que queremos que someta en votación y aprobación de este Pleno, en el cual en dichos oficios se detallan los días que deseamos permutar y que se agregan aquí a la presente acta para que obren constancia de la propuesta de cada uno de los consejeros ciudadanos. Por favor, someter este punto a consideración del Pleno para que sea aprobado en votación nominal esta propuesta. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente de este instituto, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación de los días que por periodo vacacional se estará gozando por los integrantes de este Pleno, tal y como se refiere en los oficios que fue circulado con anticipación, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Comenzano León, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar las propuestas de los periodos vacacionales. Muchas gracias, secretaria. Por favor, le solicito haga público y haga el conocimiento de la coordinadora de asuntos administrativos el acuerdo tomado por este Pleno en cuanto a los días que cada uno de los consejeros habremos de disfrutar de las vacaciones y los días que nos reservaremos para otras fechas. Por favor, si no hay mayores comentarios, continúe con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose agotado los temas en asuntos generales, el siguiente punto del orden antes de agotar el siguiente punto del orden del día, me permito informar al Pleno que durante esta sesión celebrada se han tomado un total de 10 acuerdos, de los cuales se han
aprobado diversas resoluciones a recursos y a una denuncia pública, y bueno, como se ha venido sucediendo, y conforme lo establece nuestro reglamento, la aprobación del acta de la sesión anterior, así como aprobar las propuestas relativas a remitir oficio o invitación a los órganos públicos autónomos a participar en el Congreso de los Organismos Autónomos que se está convocando para el mes de agosto, y aprobar que se atiendan las peticiones realizadas por la Asamblea Nacional de la COMAI. Asimismo, se ha firmado convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia por conducto del consejero ciudadano Adrián Alcalá Méndez. Y por último, la aprobación del goce de periodo vacacional de nuestros consejeros ciudadanos titulares de este instituto. Pues bien, el siguiente punto del orden del día, 6, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del TAIBC, se establece el día martes 30 de julio, lugar y hora por definir, toda vez de que estamos viendo la posibilidad de sesionar en alguno de los organismos de la sociedad civil fuera posible, y posteriormente les haremos llegar la propuesta a los compañeros consejeros para que así, de ser posible, pudiéramos concretizar el lugar y la hora para celebrar la siguiente sesión. Y si no hay mayores comentarios por parte de mis compañeros consejeros integrantes de este pleno, siendo las 13 horas con 8 minutos de este día martes 9 de julio, se declara clausurada la segunda sesión ordinaria del mes de julio del Pleno del ITAIBC. Por su presencia y atención, muchas gracias. Gracias. Feliz vacaciones, consejeros.